Inaugurada de forma oficial e institucional la jornada de hoy, vamos a dar paso, en primer lugar, y si me lo permitís, al tratamiento de tú, porque esta primera parte era un poco más solemne, digamos, pero dado que estamos buscando una cercanía que no puede ser física, o no todo lo física que nos gustaría, vamos a buscar una cercanía siquiera con el lenguaje. Entonces, si os parece bien, a partir de ahora os voy a tutear y ya que vamos a estar en familia y vamos a disfrutar de un buen número de actividades juntos y juntas, pues a partir de aquí lo hacemos así, si os parece bien, y también vamos a entrar ya propiamente en materia. Vamos a empezar a analizar todas esas cuestiones que ya han sobrevolado de alguna manera la sala en la mañana de hoy, pero que son desafíos que estamos viviendo a tiempo real. Esta es una característica, creo, bastante particular de la situación en la que nos encontramos, y es que vamos aprendiendo sobre la marcha. El ensayo-error se va produciendo sobre la marcha. Convivimos con la incertidumbre. Ayer Íñigo ya nos hablaba de ella, sorprendentemente en positivo, ¿no? Nos decía que era una necesidad que teníamos también. Así que vamos a ir familiarizándonos con ella y vamos a ir trabajando con ella, porque es la situación en la que nos encontramos. Tenemos una doble perspectiva, el contexto económico y social y el reto, no pequeño, de gestionar la incertidumbre. Así que este es el tema que nos va a ocupar durante los próximos minutos. Nos vamos a adentrar en él muy bien acompañados y acompañadas. En este caso, en este complejo viaje, nos va a acompañar Tomás Arrieta como presidente del Consejo de Relaciones Laborales Vasco y la periodista de Radio Vitoria, Marichu Díez, que va a ser la encargada de conducir esta charla con la maestría que ella acostumbra. Así que un fuerte aplauso, por favor, para ambos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos. No, gracias. Muchas gracias. Tomás Arrieta, presidente del Consejo de Relaciones Laborales, profesor de la Business School en Deusto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, planteas hablar del contexto económico y social y cómo gestionar la incertidumbre, es la pregunta. Lo primero, quizá, ¿por qué ese título? Bueno, como casi todos los títulos, en fin, los periodistas sabéis mucho de eso, ¿no? Un título engancha y como casi todos los títulos, este está destinado a defraudar. No es que trate de ponerme la venda antes de la herida, pero efectivamente es un título muy genérico porque el futuro es siempre un contexto incierto, quizá nunca tan incierto como ahora, probablemente, ¿no? Y es una referencia continua, ¿no? Es decir, la incertidumbre, el futuro nos acompaña en todas nuestras reflexiones, ¿no? Es difícil escuchar alguna intervención en la que no haya siquiera una referencia indirecta a la incertidumbre. Pero por otra parte, y perdona, no, sí. Iba a decir que también es un título que está llamado a defraudar porque encierra un pequeño oxímoron, ¿no? Porque hablar de gestionar lo que no se conoce, pues efectivamente parece que es enunciar un propósito que no se puede cumplir, ¿no? No es gestionable lo que es desconocido. Quizá lo que debería haber dicho, pensándolo un poco más o con algo más de detenimiento después, es la necesidad de gestionar nuestras vidas, nuestras sociedades, nuestras empresas, afrontando la incertidumbre inevitable que nos acompaña como una constante de la ecuación de la vida y la ecuación del trabajo, ¿no? Es decir, la incertidumbre está ahí y no podemos prescindir de ella. ¿Pero estamos hablando de una incertidumbre a corto plazo, por estos tiempos de pandemia, o podríamos hablar más de una incertidumbre que es ya estructural? Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? Bueno, a mí me interesa más, a pesar de que muchas veces lo urgente nos impide ver lo necesario, a mí me interesa más hablar de lo que podría llamarse la incertidumbre estructural, ¿no? Los grandes retos estructurales. Pero es evidente también que la pandemia pues, ha venido a alterar un equilibrio frágil y precario que teníamos, que la pandemia ha aparecido, ha surgido en nuestras vidas para poner de manifiesto fundamentalmente, pues yo creo que nuestro sentimiento de fragilidad, ¿no? No digo nada que no se repita constantemente, ¿no? La pandemia, el virus, esta cosa tan pequeña que parece que ni siquiera es una entidad física, que no es un organismo vivo, ¿no? Que condicione tanto nuestras vidas, que también genere estos actos de resistencia como este mismo congreso, este acto presencial, que nos haga sentir
que tenemos que mirar de frente a un bichito que, bueno, que nos tiene un poco acorralados, ¿no? Y esa incertidumbre pues es el primer escalón, ¿no? El primer nivel, ¿no? Pero tarde o temprano, bueno, todos sabemos que la pandemia pasará, ¿no? Afortunadamente pasará. Quizá en algún momento aparezcan otras pandemias, otras situaciones similares, pero pasará, ¿no? Y entonces es cuando tendremos que volver a enfrentarnos, en mi opinión, a lo que yo llamaría los retos estructurales fundamentales, ¿no? Las grandes transformaciones. Hay una expresión que a mí me gusta mucho, es una expresión que se cita constantemente, ¿no? Eso que algunos llaman la modernidad líquida, ¿no? Una sociedad líquida frente a una sociedad física, materializada, ¿no? Estamos en un contexto en el que parece que todo fluye, nada es definitivamente aprehensible y comprensible, ¿no? Es una expresión que hizo realmente fortuna entre analistas y consultores, políticos, sociólogos, ¿no? Desde que se acuñó por Bauman a principios del año 21, ¿no? Esa modernidad líquida, esa sociedad líquida que es nuestro contexto para vivir. ¿Cuáles serán entonces esos retos y esas transformaciones pendientes? Bueno, yo creo que el primer reto, el primero es evidente, está enunciado desde la inauguración misma de estas jornadas, lo decía Iker, lo decía el alcalde, y sobrevuela un poco, ¿no? Este acto. Es el reto de la sostenibilidad, un reto que implica cambiar nuestro modelo de crecimiento, ¿no? Nuestro imaginario de qué significa generar riqueza en una sociedad y cómo se genera riqueza en una sociedad, ¿no? Hasta ahora hemos tenido un modelo de crecimiento y tenemos todavía un modelo de crecimiento que evidentemente bueno, está cuestionado por especialistas, por instituciones, pero que sigue siendo, o al menos a mí me lo parece, un poco el esquema fundamental como entendemos lo que es producir, crecer y ganar riqueza, ¿no? Y es un modelo lineal que se basa en 4 fases. La primera es extraer, ¿no? Digamos, conseguir los recursos físicos o materiales, ¿no? La segunda es transformar. Estamos todavía en una economía de manufactura en que lo extraído se transforma. La tercera es consumir, un consumo desaforado, que es también una de nuestros grandes retos, ¿no? Y la cuarta, perdón, es desechar, ¿no? Por tanto, tenemos una sociedad, todavía, una sociedad que esquilma los recursos y genera desperdicio, ¿no? Y es evidente que eso pues, no es sostenible, ¿no? Tan no es sostenible que, pues que efectivamente que el discurso, el concepto de la sostenibilidad ha pasado a incorporarse casi al lenguaje común, ¿no? La sostenibilidad se enuncia por primera vez en un informe de Naciones Unidas en la segunda mitad de la década de los 80. Naciones Unidas encarga un informe a un grupo de expertos mundiales que hablan por primera vez, si yo no me equivoco, y por tanto, si no se equivoca, San Google, porque todo esto siempre lo encontramos en Google, ¿no? Digo que si San Google y yo no nos equivocamos, es en este informe cuando se habla de la sostenibilidad, y la sostenibilidad se enuncia como un modelo que consiste en satisfacer las aspiraciones y las necesidades del presente sin comprometer las aspiraciones y las necesidades del futuro, ¿no? Y pasa a formar parte de los discursos oficiales, y se habla de sostenibilidad en todos los sitios, y se habla de sostenibilidad siempre, a veces como si fuera una especie de sortilegio, como si fuera una especie de elemento taumatúrgico, ¿no? Me parece que ayer yo no pude estar, pero hubo magia por aquí, ¿no? Pues parece que la sostenibilidad jugaría ese papel de los polvos mágicos que hacen que lo que no era sostenible se convierta en sostenible porque simplemente somos capaces de formular un concepto, ¿no? Hay que hacer una apuesta real, cierta por la sostenibilidad, ¿no? En esto quizá también hay que incorporar lo que está en el fondo de propuestas que siguen formando parte de nuestra vida, ¿no? Me viene a la cabeza pues,
la enunciación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, ¿no?, impulsados también por Naciones Unidas, ¿no? Creo recordar que es el objetivo, no me acuerdo si es el 7º o el 8º, que habla de una sociedad sostenida y sostenible e inclusiva, y que curiosamente, y con eso quizá anticipo un poco parte de quizá la evolución de esta charla, porque que nadie se engañe, la periodista y yo antes hemos mantenido un encuentro y fundamentalmente conocemos las líneas maestras de lo que saldrá a lo largo de esta conversación. Digo que ese objetivo de desarrollo sostenible lo conecta o está conectado, desarrollo sostenible, sociedad sostenida, sostenible, inclusiva, con un empleo de calidad. Será uno de los capítulos importantes de la charla, efectivamente. Un reto de superar las formas de empleo precario y de avanzar en la solución de la pobreza. Pero cuando hablamos de esta necesidad de cambio hacia un modelo más sostenible, que en eso estamos todos, yo creo, de acuerdo, también tendríamos que empezar a revisar o a repensar nuestro propio concepto de lo que es la riqueza o lo que es el desarrollo, ¿no? Pues sí, yo estoy convencido de que ese es uno de los grandes... quiero decir, creo que debemos de pensar con mente grande, no con mente pequeña. Y ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Definir qué es lo que consideramos realmente riqueza, ¿no? ¿Qué es la riqueza? ¿Qué es la prosperidad? ¿Qué es el progreso, ¿no? Bueno, el progreso o la riqueza se ha identificado siempre, o en nuestra historia más moderna, ¿no?, pues desde la formulación de los economistas clásicos, Adam Smith, ¿no?, la riqueza, en esa famosa obra, La riqueza de las naciones, la riqueza es algo tangible y algo económicamente evaluable, ¿no?, monetariamente evaluable. Y ese concepto de la riqueza yo creo que ha agotado nuestra idea de lo que es progresar, ¿no? Creo que todos y todas seguimos pensando que progresar, que ser más rico es tener más cosas. Quizá también tener más servicios, esa es una línea que se va, digamos, colando por la idea de la riqueza como riqueza física, ¿no? Pero eso está cambiando y, en mi opinión, eso tiene que cambiar, ¿no? Tenemos que repensar nuestro concepto de, no sé si tanto de riqueza como nuestro concepto de progreso, ¿no? Y en eso, bueno, pues hay propuestas muy interesantes, ¿no?, que casi todas giran en torno a la necesidad de vincular progreso con incremento de la calidad de vida de los seres humanos, ¿no?, como mejora real de la vida de cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? Hay un famoso economista indio o hindú, al que le otorgaron el premio Nobel, no recuerdo cuándo, en el 1990, 1990 y tantos, ¿no?, que se cita mucho, ¿no?, que es Amartya Sen, que habla del progreso como un factor de desarrollo de la libertad y de la autonomía, ¿no? ¿Qué significa progresar? Pues progresar significa ser cada vez más libre, ser cada vez más autónomo, ser cada vez más y mejor persona, lo cual es verdad que a veces queda en formulaciones un tanto buenistas, pero que está ahí, ¿no? Nuevamente esas iniciativas, esas ideas, pues van cristalizando poco a poco, ¿no? De hecho, por ejemplo, las Naciones Unidas habla hoy del índice de desarrollo humano que superaría el concepto estricto de lo que es la riqueza de un país, que incorpora variables como la esperanza de vida, la calidad de la vida vivida, no solamente una vida larga o prolongada, sino también una vida saludable, la adquisición de conocimientos, la educación como un eje básico del desarrollo y, efectivamente, la igualdad, es decir, el reparto de lo que tenemos de una manera más equitativa entre todos y todas quienes componemos una sociedad, ¿no? Es decir, la introducción de esa variable de lo importante es lo que tenemos per cápita. Y ni siquiera solo lo que tenemos per cápita, sino eso que llamamos la renta disponible per cápita, ¿no?, los recursos disponibles por las personas, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un tema que, aunque parezca tangencial en actividades y en encuentros tan específicos como este,
pues siempre sobrevuelan, al menos es mi impresión, ¿no? Yo me dedico fundamentalmente al mundo de las relaciones laborales, al mundo del desarrollo de las relaciones laborales, ¿no? Y las relaciones laborales están muy condicionadas por la idea de que entre los empresarios y los trabajadores hay una pugna infinita, ¿no? Una especie de enfrentamiento intrínseco, y eso que los sociólogos llaman un juego de suma cero, que es como la sokatira. Aquí en Euskadi la sokatira es muy querida por nosotros, ¿no? Que es exactamente lo que pasa en la sokatira, que el terreno que yo gano lo pierde el otro, ¿no? Y por tanto la suma siempre es suma cero, ¿no? Es decir, nunca progresamos como conjunto, sino que lo que hacemos es disputar las utilidades, ¿no? Yo creo que ese concepto, afortunadamente, aunque siga imperando, yo soy testigo directo de eso, porque me dedico a lo que me dedico, como les he dicho, está cambiando, ¿no? Y empezamos a hablar de economía del bien común, empezamos a comprender, a entender, a admitir, al menos teóricamente, que no se trata solo, es decir, que la actividad económica no solo busca la generación de beneficio económico, monetario, para los propietarios, para los accionistas, en el caso de las grandes corporaciones, sino que el bien común, el hecho de que eso repercuta en todos, ¿no? Es un elemento básico. Pero no solo desde el punto de vista filosófico, sino también desde el punto de vista de las propias políticas públicas, de a quién hay que apoyar, qué actividades hay que promocionar, qué líneas de desarrollo hay que perfilar y perseguir en las políticas públicas, etc. Ahora mismo utilizamos el PIB, el Producto Interior Bruto, básicamente como el concepto, si no único, el principal para medir ese nivel de riqueza y de desarrollo. Ya está en cuestión por parte tanto de economistas como incluso filósofos sociales. Se está quedando obsoleto esa forma de medición a través del PIB. Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el PIB, que es otro de los acrónimos mágicos, ¿no? El Producto Interior Bruto, ¿no? Pues efectivamente se está quedando obsoleto, ¿no? Hay una frase, también un poco en esa lógica periodista, una frase que a mí me gusta mucho, que yo la encontré en un libro de un danés, de Bregman, un libro que tiene el sugerente título de Utopía para realistas. Y hay una frase del mismísimo Robert Kennedy que dice, la tengo aquí apuntada, el PIB, la década de los 60, el PIB lo mide todo, salvo lo que hace que la vida merezca la pena, ¿no? Claro, esa es una reflexión en boca, además, de alguien como un miembro ilustre de la saga de los Kennedy, como Yankee, ¿no? Por decirlo de una manera resumida, pues a uno le hace pensar, ¿no? Entonces, lo primero que piensas es que, efectivamente, el PIB es una realidad reciente en nuestras vidas. El PIB se formula en la década de los 30 y el PIB se formula, además, en el contexto de una economía de guerra, de posguerra, de entreguerras, como una forma, tiene mérito, como una forma de medir la riqueza de los países, saber de qué dispone cada cual, fundamentalmente para saber cuánto podía destinar a enzarzarse en los conflictos bélicos, como objetivo inmediato, ¿no? Por eso tengo aquí también otra cita de otro libro que a mí me gustó mucho, de una mujer, de Coyle, que se titula El PIB, una historia breve, haciendo referencia a que efectivamente tiene menos de un siglo de existencia como concepto, ¿no? Pero una historia entrañable, dice ella, ¿no? Y cuando dice entrañable, creo que lo dice con una enorme carga de ironía, y dice, hombre, el PIB es una medida, es una forma de medir, porque no es otra cosa que la cuantificación en términos monetarios de los bienes y de los servicios que produce una sociedad a lo largo del año. El equivalente, ni siquiera económico, el equivalente monetario de lo que producimos en bienes y en servicios, ¿no? Y ella dice, hombre, eso está bien para una sociedad de producción física en masa, conecta con lo que decía antes, ¿no? Con esta idea de los bienes tangibles y físicos, para un esquema político del Estado-nación, ¿no? Pero dice, pero es una medida que ya no sirve para una economía moderna, una economía basada en la innovación y una economía con servicios fundamentalmente o esencialmente intangibles. Es importante esta referencia, me parece, de Coyle, ¿no? Los servicios intangibles, ¿no?
que también conecta con esto, algo de lo que yo decía al principio, lo físico y lo líquido, ¿no? Y además, como es obvio, una economía crecientemente digital, ¿no? Ella dice, por tanto, que al PIB se le ven las costuras y que el PIB no solamente no mide la satisfacción humana, sino que hay muchísimas cosas que se le escapan al PIB, ¿no? al Producto Interior Bruto, que, insisto, es como nuestro referente continuo. Parece que si el PIB crece estamos salvados y si el PIB decrece estamos en riesgo, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el primer trimestre, el segundo trimestre del año 2020, por el efecto de la pandemia, el PIB, medido así, como el equivalente monetario de los bienes y servicios que se producen, descendió el 20%. El 20%, ¿no? Bueno, pues esa cosa mágica de aquí está el PIB, un buen PIB nos salva la vida y nos da seguridad, un mal PIB nos coloca en una situación de desasosiego y de angustia y de miedo, bueno, yo creo que no es ni siquiera verdad. El PIB es una magnitud muy limitada. Lo apuntabas ya, otra de las grandes transformaciones que estamos viendo ya tiene que ver con la digitalización progresiva y cada vez más acelerada, lo hemos visto también ahora en esta época de pandemia, del mundo en el que estamos. Se están sustituyendo las tecnologías analógicas por las digitales. Esto va a ser clave en ese escenario futuro. Sí, yo confieso que en eso no soy en absoluto un especialista, ¿no? Decía la teniente de alcalde que ella no es una nativa digital. Yo tampoco soy un nativo digital en absoluto, ¿no? Soy un viejo digital que penosamente avanzo por este contexto digital permanente, ¿no? Pero es verdad que lo digital es el elemento diferencial de esta cuarta revolución, ¿no? Pues si en la primera revolución el elemento clave fue el vapor, en la segunda la producción en masa automatizada, ¿no? La producción taylorista, en la tercera la mejora de las tecnologías precisamente de la información y de la comunicación, aquello que llamábamos las TIC, y nos parecía muy moderno, quizá yo me he quedado en eso, nos parecía modernísimo y ya nadie habla de las TIC, o al menos yo no oigo hablar a nadie de las TIC. Está superado ya. Está superado las TIC. Bueno, pues ahora efectivamente es lo digital, ¿no? Lo digital que es capaz de captar datos, que es capaz de procesar datos, que es un sistema de tratamiento de esa información, esos datos que parece que son el oro de nuestro tiempo, ¿no? Es otra de las perplejidades que tenemos los digitales. Antes hablaba de San Google. Cuando entras en Google siempre hay una invitación a aceptar los cookies, los no sé qué, los no sé cuántos, y te has convertido ya en rehén, al menos, de ese enorme depósito de datos, de esos big data, ¿no? Que, bueno, pues que efectivamente constituyen otra manera de ver el mundo, otra manera de hacer, de construir realidad, ¿no? Yo creo que aquí, en lo que me parece que algunos elementos, por destacar algunos elementos, porque este es un tema muy amplio, ¿no? Pues esta economía digital nos trae al menos dos cosas, ¿no? O tres, ¿no? Una es la robotización masiva, la automatización masiva, ¿no? Que bueno, que no es más que la mejora, es la mejora de los procesos, producto de este intercambio permanente de información, de esta manera de procesar y tratar eso que llamaba el oro de nuestro tiempo, pero nos coloca en las puertas de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, pues efectivamente es un enorme reto, ¿no? La inteligencia artificial puede ser un aliado y la inteligencia artificial puede ser un enemigo, ¿no? De hecho, en este tipo de entrevistas o de tertulias o de encuentros de profesionales, ¿no? Es relativamente común que algún periodista o el moderador de un debate pregunte a los intervinientes: oiga, ¿es usted tecnooptimista o tecnopesimista? Hemos encontrado ya otra camiseta, y entonces la gente contesta: no, yo soy tecnooptimista porque esto nos va a venir muy bien, o tecnopesimista porque esto nos va a venir fatal. Bueno, yo no sé, quizá por mi desconocimiento de las cosas, pues yo no soy ni una cosa ni otra. Asisto, que yo creo que el futuro se construye, que el futuro no es algo ineluctable, ¿no?
asisto, como todo el mundo, pues con cierta perplejidad, a esos relatos de ciencia ficción que bueno, están ahí, nos acompañan, a esa idea inquietante que afortunadamente hoy no es más que una distopía de ciencia ficción de lo que los científicos llaman la singularidad, que es el momento en el que los robots toman el mando, es decir, los robots son mejores que nosotros y entonces pasamos a ser o pasaríamos a ser una clase esclavizada, ¿no? Hay películas muy inquietantes sobre eso. Bueno, yo no creo en eso, no creo que eso sea algo que va a pasar. Confieso que ahí expreso más una opinión basada en mi perspectiva, es decir, una especie de opinión basada en la fe, de que eso no sea así, de que funcionen aquellas leyes de la robótica de las que hablábamos hace tiempo, ¿no? De que el robot pues obedecerá al humano, que el robot no causará daño al humano. Digo que creo que eso no es así, ¿no? Pero sin embargo hay muchos retos, muchos, ¿no? Y yo creo que el reto más importante asociado a esta irrupción de la inteligencia artificial, de esa cosa inquietante de máquinas que aprenden ellas mismas, ¿no? Porque la inteligencia no solamente es artificial en tanto que no natural, no inserta en un cerebro humano, que hace lo que nosotros somos capaces de hacer, pero lo hace mejor, lo hace en menos tiempo, lo hace con menos errores, lo hace más barato, lo cual ya es inquietante, sino además esas máquinas que aprenden, las learning machines, ¿no? las que están perfeccionándose y se perfeccionan a base de interactuar fundamentalmente con otras máquinas, ¿no? En redes de Internet que conectan no ya las personas, los seres humanos, sino las cosas, ¿no? Y esas máquinas son cada vez mejores. Pues efectivamente es verdad que ahí hay elementos, creo, para la inquietud y un espacio abierto a las especulaciones distópicas. Pero termino con esto. Creo, sin embargo, que el reto básico que nos trae esa transformación digital, el que me afecta más y al que más tiempo le dedico, es el que tiene que ver fundamentalmente con el empleo. El empleo, clave, merece una profundización. ¿Cuántos empleos, qué tipo de empleos se van a crear a medio o largo plazo, incluso a corto plazo, porque esa transformación ya ha comenzado? ¿Habrá empleo para todos? Es una de las preocupaciones. En todo caso, además, también, ¿qué tipos de empleos son los del futuro? Pues esa también es la pregunta del millón, ¿no? Es decir, ¿habrá empleo para todos y qué tipo de empleo será? Bueno, esa es una pregunta que yo creo de verdad, que diría que nadie conoce, ¿no? Nadie conoce. Quizá eso es una obviedad, es una perogrullada. Nadie conoce el futuro, ¿no? Insisto, el futuro es una cosa que se construye. Lo que sabemos es que hay tres variables relativamente simples que van a condicionar la evolución del empleo. Digo relativamente simples en su enunciación. Es claro que hay muchas ocupaciones, hay un porcentaje importante de ocupaciones de empleos remunerados, de trabajos de las personas, de los seres humanos, que desaparecerán, que ya están desapareciendo. Porque, insisto, los robots, los algoritmos van a hacer las cosas antes mejor que nosotros, de manera mucho más barata, de manera mucho más eficiente. Luego, por tanto, hay una primera línea de destrucción de puestos de trabajo. Hay una segunda línea que tiene que ver con la transformación profunda de la manera de trabajar. Eso es algo que experimentamos nosotros todos los días, ¿no? Es decir, el contenido, pero sobre todo las destrezas y competencias de otras ocupaciones van a cambiar enormemente, ¿no? Yo quizá me quedé en aquella época en la que se pasaba de la máquina herramienta manual a la máquina herramienta digital, pero bueno, asistimos a la irrupción de las tecnologías digitales en actividades de la vida que siguen ahí, la gasolina, el supermercado, en fin, pero cuyo contenido material, funcional, va a modificarse de manera muy notable por el efecto de la digitalización. Y la tercera incógnita de ese pequeño rompecabezas o de ese pequeño puzzle es que todo el mundo dice
todo el mundo sabe y es absolutamente probable, bueno, más que probable, es una certeza, una de las pocas certezas, que emergerán otras ocupaciones, ¿no? Claro, el problema es que ahí tenemos dos incógnitas fundamentales y esas son las incógnitas que creo que de momento tenemos formuladas, pero tenemos respuestas muy distintas, tenemos consideraciones muy diferentes. La primera es cuantitativa, es decir, el saldo neto. Si algo va a desaparecer y algo va a emerger, la pregunta es, ¿vamos a tener más empleos en cantidad o menos empleos en cantidad? Esa es una pregunta, insisto, que solamente incide en lo cuantitativo. Claro, luego hay otra pregunta que es en lo cualitativo. ¿Cómo van a ser las nuevas ocupaciones y si vamos a ser capaces de desempeñarlas, ¿no? Pues quizá podrías incidir un poquito más en estos dos aspectos, cuántos empleos y sobre todo lo cualitativo, qué tipo de empleos. Yo reconozco que evidentemente yo no tengo capacidad ni competencia para decir, para contestar a la primera, ¿no? ¿Qué saldo neto tendremos? Es decir, ¿la digitalización va a generar más ocupaciones o menos ocupaciones? Ese efecto destructivo inmediato, ¿no? Antes hablaba de la primera revolución industrial, la del vapor, ¿no? Todos aquellos disturbios sociales de Manchester, aquel movimiento ludista que nos ha dejado ese término, ¿no? Bueno, el primer efecto es destrucción, pero evidentemente a partir de ahí se generan nuevos. ¿Cuál va a ser el saldo? Pues no tengo ni idea. Pero uno mira cosas, ¿no? Y tengo aquí algún dato, ¿no? Nada, dos datos. El otro día, consultando un estudio realizado por un grupo de especialistas de la Universidad Catalana, ¿no? El empleo en España en el horizonte de 2025, ellos contestaban a esta pregunta a través del método de encuestas, es decir, preguntando a la gente que está implicada, y preguntaban a los empresarios, ¿no? Y los empresarios encuestados, se supone son sociólogos muy reputados, muy solventes, por tanto la muestra estaría bien hecha, la encuesta bien diseñada, y los empresarios decían, a la pregunta ¿se destruirá empleo, con un saldo global positivo? Es decir, con un saldo neto favorable, el 17% contestaba sí. Pero curiosamente, a la pregunta ¿se destruirá empleo con un saldo global negativo? El 17% contestaba sí. Luego, el mismo número de personas, el mismo número de entrevistados, creen exactamente lo contrario. Entonces, claro, uno piensa que eso es un efecto del tecno-optimismo, casi una cosa que pertenece al carácter de las personas, ¿no? Es decir, hombre, por supuesto que se creará empleo nuevo o no se creará empleo, y eso distingue a los pesimistas patológicos de los optimistas patológicos. Pero no es una encuesta de la calle, no es un micrófono de esos que te asaltan alguna vez y digo, ¿usted cree que va a haber más empleo? No, es una encuesta especializada con un grupo seleccionado de contraste, ¿no? Esos mismos encuestados decían, casi el 60%, que lo que se va a producir es la transformación del empleo, evidentemente por la presión de las nuevas tecnologías, que es esa transformación cualitativa de la que hablaba, ¿no? También tengo otro apunte del Foro Económico Mundial, ¿no? A mí no sé si a ustedes les pasa, ¿no? esa especie de fetichismo, ¿no? Que uno, yo lo tengo, ¿no? Que uno abre el ordenador y dice, el Foro Económico Mundial. Pues ahí están todos y todas, los listos y las listas, y bueno, pues lo que diga el Foro Económico Mundial. Bueno, pues el Foro Económico Mundial, en lo último que yo he encontrado, dice, para 2025 desaparecerán 85 millones de empleos, pero para el 2025 surgirán 97 millones de empleos. Seguro, hay trabajos sesudos detrás de eso, hay trabajos de prospectiva, y la prospectiva es como poco una técnica, no sé si una ciencia, hay un trabajo, insisto, serio, ¿no? Pero claro, el propio Fondo Monetario Internacional hizo esta previsión hace ya 3-4 años, y lo que vemos en la calle, lo que vemos que está pasando, no es precisamente eso, ¿no? Y la respuesta es, ya, lo que pasa que los ritmos se están desacompasando. O dicho de otra manera, nos equivocamos en la rapidez del proceso de destrucción, es más rápida de lo que pensamos, y sobre todo
nos equivocamos en el ritmo de emergencia o de aparición de nuevas ocupaciones, que es bastante más lento de lo que esperábamos. Y, entre tanto, vivimos, las personas, unas más que otras, atrapados en ese escenario de transformación acelerada que está dejando a muchos sin empleo y a otros con un empleo muy precario. Claro, desde un punto de vista global esto va a cambiar también el propio papel del empleo remunerado en nuestra sociedad y en nuestras vidas, en lo que a nosotros se refiere. ¿Cómo vamos a repartir ese empleo que quede o que se genere si no es suficiente para todos? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que quedan excluidas inmediatamente del mercado laboral o que no pueden acceder a una cualificación específica para entrar en ese futuro mercado de trabajo? Pues esa es otra magnífica pregunta, ¿no? La verdad es que si fuésemos capaces de contestar mínimamente, con mínima solvencia a esas preguntas, pues esto sería también un paso cualitativo, una especie de singularidad, ¿no? Yo creo que lo que está claro es que el concepto que teníamos del empleo, ese sí está en crisis. El empleo ha sido la herramienta fundamental de inclusión social, ¿no? No hace mucho tiempo, ahora eso ya no se dice, no se oye, o al menos yo no lo oigo, se decía la mejor política social es el empleo. Se ha dicho mucho, ¿no? La gente accede, y es verdad, las personas accedemos a un empleo y ese es el vehículo, el instrumento a través del cual nos insertamos en la sociedad, progresamos en nuestra vida, adquirimos el estatus de ciudadanía, ¿no? Y se ha dicho, y es verdad, y yo creo que personas como yo somos la prueba de eso, que el empleo ha sido también el elemento que ha facilitado el ascensor social espectacular en nuestras sociedades, ¿no? Lo sabemos quienes pertenecemos a familias de clase media, con padres, madres que no trabajaban. En fin, esto de no trabajaban me ha traicionado el subconsciente. Que no cobraban. En efecto, lo tacho, ¿no? Porque vuelvo antes, no trabajaban, ¿no? Antes, perdón, porque tengo que hacer una pequeña acotación al pie. Antes, cuando hablaba del PIB, prometo volver aquí, sí, sin perderme, ¿no? Una de las cosas que tenía en la cabeza, pero que no me ha salido es, claro, lo que mide y no mide el PIB, y una de las cosas que no mide el PIB para nada, son los trabajos de cuidado, de sostenimiento de la vida, ¿no? Lo que es una gran revolución, ¿no? De hecho, se decía aquello y se sigue diciendo aquello de que si un poderoso hombre de negocios se casa con su ama de llaves, el PIB desciende, porque inmediatamente le deja de pagar lo poco que le pagaba hasta entonces por hacerse cargo de la limpieza, ¿no? Por tanto, quiero decir, cuando vuelvo a las madres que no trabajaban, ¿no? Hay un famoso chiste de Forges, que no recuerdo, pero que es maravilloso, ¿no? A una mujer a la que le preguntan a ver qué hace, y hace o dice 1.000.000 de cosas, y el encuestador pone, no trabaja, ¿no? Lo que quiero decir es que aquellos padres que no tenían estudios, vuelvo a retomar el hilo si soy capaz, que tenían trabajos de cualificación media, es el modo en que nosotros, los hijos, la siguiente generación, pues accedimos a la universidad y, en definitiva, hicimos realidad esa idea de una sociedad que progresa, ¿no? Es decir, utilizamos ese ascensor social. ¿Eso va a seguir siendo así? Pues yo creo que, desgraciadamente, eso no va a seguir siendo así, o al menos, no quisiera hacer no formularlo de esta manera, sino hay muchos riesgos, muchos peligros para que eso deje de ser así y el empleo deje de ser una herramienta de inclusión social. ¿Por qué? Pues por el efecto de la globalización, por el debilitamiento progresivo de los instrumentos de protección del empleo asalariado, la legislación laboral, la negociación colectiva, por el hecho de que ya no actuamos en el contexto de los estados-nación, de los estados soberanos que imponen leyes, que limitan las consecuencias más negativas de las fuerzas simples del mercado y, por tanto, atribuyen derechos mínimos a las personas, a los trabajadores, a las trabajadoras. Todo eso está cambiando, ¿no? Y claro, si eso es así, el problema fundamental que tenemos es, unido a que no tengamos empleos para todos, que es un riesgo y una de las grandes incógnitas, el hecho de que parte del trabajo que tengamos, del trabajo disponible, sea un trabajo precario por algo que se está produciendo ahora ya, que es una realidad, que es la polarización creciente del mercado de trabajo, la dualización del mercado de trabajo.
¿Ve la necesidad en esta línea de avanzar hacia algo de lo que se está hablando ya, un sistema de rentas básicas garantizadas, donde se garantice unos ingresos mínimos? Pues yo no soy un especialista en eso, ¿no? Pero quiero insistir en el dato anterior. Bueno, yo diría que sí. Yo no estoy seguro de ni cómo ni a qué ritmo, pero creo que sí. Creo que es un mecanismo que necesitamos para completar nuestra red de protección social, ¿no? Pero quisiera dar un dato sobre lo anterior, ¿no? Lo del proceso de polarización y de dualización del mercado de trabajo, ¿no? Es un proceso que se puede monitorizar, que se sigue con datos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que haya más o menos trabajos, lo que se está haciendo o lo que se está produciendo es un proceso en el que los polos crecen, trabajos muy cualificados, con trabajadores, con trabajadoras, con personas que tienen derechos, que tienen buenas remuneraciones, que garantizan a través de su trabajo, son capaces a través de su trabajo de acceder a una vida digna, y en el otro polo, personas que tienen un trabajo muy precario, temporal, a veces tienen trabajo, otras no, rotan entre empleos, tienen condiciones laborales bajas, retributivas, en fin. ¿Y qué se está hundiendo? Se está hundiendo el centro, ¿no? Digo que hay datos porque el otro día consultaba una estadística de Eurostat, ¿no? Y Eurostat decía, en España, por cierto, en un proceso que es bastante similar al resto de la Unión Europea, aunque la Unión Europea es muy asimétrica, ¿no? Decía, en el transcurso de una década, las ocupaciones de cualificación media, pues eso, trabajar en un banco, en una compañía de seguros, trabajar en la industria siendo no un peón, sino una persona cualificada, un oficial, esos grandes empleos industriales y de servicios que han nutrido y han dado sustento a lo que sería la clase media, esas ocupaciones han descendido en 10 años 7 puntos, ¿no? 7 puntos, lo cual, en fin, es una magnitud considerable, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues que han emergido 5 puntos las ocupaciones más precarias y menos cualificadas y apenas 3 las ocupaciones más cualificadas, ¿no? O sea que además hay un cierto desequilibrio en el eje, ¿no? El eje no es un eje equilibrado, ¿no? Pero en todo caso es un eje polarizado. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esa gente que tenga un trabajo precario? Pues a largo, a medio plazo, tenemos que esforzarnos en capacitar, en dotarles de competencias, en fin, tenemos que mejorar sus capacidades básicas, sus posibilidades de trabajo, tenemos que intentar pertenecer al eje bueno del polo como país, como ciudades, pero entre tanto y en ese proceso de transición, la gente que no tiene para vivir dignamente, eso que ahora se llama y que ha emergido como una categoría nueva, ¿no?, en la sociología moderna, los trabajadores y trabajadoras pobres. O sea, tener un trabajo antes era, he encontrado una forma de solucionar mi vida. Ahora, tener un trabajo no garantiza una vida digna, son trabajadores pobres. Bueno, pues yo creo que ahí tenemos que abrir el debate de las rentas básicas, de las rentas universales y de las rentas garantizadas. Que es un debate controvertido, porque hay quienes piensan desde un sector neoliberal que están defendiendo ahora mismo el desmontaje de servicios públicos, de derechos, como pueden ser la educación o la sanidad gratuita, a cambio de rentas individualizadas, digamos, una especie de cheques por esos servicios. Luego están los problemas también de cómo financiamos esa renta y además hay quien piensa también que puede ser un mecanismo desincentivador del empleo, ¿no? Daría lugar a una especie de colectivos de ociosos que no trabajarían. Pues sería muy interesante disponer de tiempo aquí o en otros contextos, en otros espacios, para tratar con profundidad todas esas cosas, ¿no? Yo he advertido que no soy un especialista en esto, no lo soy, ¿no? No estoy muy implicado en el proceso de reflexión sobre este tema, ¿no? Pero yo diría, primero, yo tengo muy claro que la renta básica universal, es decir, el hecho de que los ciudadanos, las personas, recibamos X dinero por ser ciudadanos, por ser personas, no sujeto a ninguna condición, no puede hacerse a costa de desmontar el estado del bienestar. Y cuando digo desmontar el estado del bienestar es lo que tú decías, pues de decirle a la gente, bueno, ya que usted tiene una renta básica, una cantidad dineraria disponible, se acabó esto de la sanidad gratuita y de la sanidad de calidad. Se acabó esto de la educación gratuita, cada cual se paga su colegio, sus cosas. Es decir,
utilizar las rentas básicas para transformar los estados de bienestar y para introducir elementos que desde el punto de vista más ideológico-político tienen mucho más que ver con apuestas liberales o lo que se llama neoliberales, ¿no? Yo creo que mantener el estado de bienestar y mantener esto que los economistas y los sociólogos llaman la predistribución, porque hablamos de un estado de bienestar que redistribuye, ¿no? Que como Robin Hood, digamos, coge de los ricos a través de los impuestos y paga a los más pobres, ¿no? Eso es redistribuir. Pero hay que predistribuir porque hay que crear las condiciones para que se produzca una homogeneidad. Y para eso todos tenemos, por ejemplo, que tener las mismas oportunidades de escolarizarnos, de acceder a la educación. Todos tenemos que tener la salud garantizada, ¿no? Esa predistribución a mí me parece básica. Es decir, cambiar una cosa por otra me parecería un error garrafal. Segundo, la financiación. Hombre, todo el mundo, esto cuesta dinero, pero aquí el debate es más simple. ¿Cuánto dinero estamos dispuestos a gastar? ¿Cuánto dinero estamos dispuestos a dedicar de nuestro PIB o de cualquier otra magnitud equivalente que mida nuestro progreso a los que menos tienen, para sostener a los que menos tienen, para garantizar la cohesión social? Bueno, planteémoslo, ¿no? Y la tercera, que es una pega que surge siempre, ¿no? Que es, hombre, si nos dan un dinero por quedarnos en casa, ¿quién va a ir a trabajar? Claro, eso suena bien, ¿no? Suena razonable, ¿no? Si yo tuviera una renta garantizada, igual no iba a trabajar. Y efectivamente, igual no iba a trabajar. Sobre todo no iba a ir a trabajar a un trabajo que no me satisface, un trabajo por el que no me pagan prácticamente nada, un trabajo precario, por supuesto, que no iba a ir a trabajar, ¿no? Difícil cuestión. Pero yo en esto siempre utilizo un dato, que como todo dato aislado, quizá puede ser un poquito engañoso y que hay que contextualizarlo. Pero el dato es muy próximo. Aquí en Euskadi, la renta de garantía de ingresos, un sistema similar a este, aunque todavía un sistema condicionado, pero similar a este, se implantó a finales de los 80. Y desde entonces ha tenido 3 décadas de desarrollo, de consolidación, ha sido un instrumento, en fin, no voy a hacer un panegírico de lo que es nuestra... no, panegírico no, porque entonces... Es decir, un elogio de lo que es nuestro sistema de renta de garantía de ingresos, pero sí hay un dato importante. El paro en Euskadi, con ese sistema funcionando, ha estado en niveles de paro estructural. El otro día consultaba, en el 2008, antes del estallido de la gran recesión, en Euskadi el paro era del 3,5%, lo cual quiere decir que había gente que disfrutaba de ese sistema de bienestar, pero que quería trabajar y prefería trabajar. Insisto, no en trabajos de cualquier tipo, no en trabajos precarios, ¿no? Creo que en torno a ese contexto habría que ir avanzando en ese debate. Debate profundo, debate muy interesante. Volvemos un momento al empleo también, porque hemos estado hablando ahora sobre todo de los riesgos que entraña toda esta transformación y estas tendencias globales y cambios en los que estamos inmersos. Pero se pueden presentar también oportunidades para mejorar nuestras vidas. ¿Queda todavía hueco para la utopía? Para realmente todo esto nos puede llevar a un escenario mejor. No sé si he roto algo antes de nada. Es la esponjita del micro, creo que no lo echamos de menos. Supongo, una parte sustancial del micrófono, supongo que no perjudica la... O sea, que se me sigue escuchando. Te escuchamos bien. Gracias. Sí. Me he sorprendido un poco con el micrófono aquí, o una parte del micrófono a mis pies. No, bueno, la utopía, sí. La pregunta es la utopía. Puede llevarnos algo bueno también, porque hasta ahora hemos visto todo lo negativo. Pues mira, yo creo que hay que abrirse a la utopía, ¿no? La utopía me parece un elemento que debe de estar en nuestras vidas. Es decir, sin duda hay oportunidades de mejora, ¿no? Hay muchas. Las transformaciones, la transformación verde, la transformación ecológica, la transformación sociosanitaria, la mejora en sistemas de dependencia, todo eso va a generar, ojalá, yo creo que sí, otro empleo y un empleo diferente y un empleo de calidad. Pero hay un punto utópico que no me resisto a señalar, que quizá tiene que ver con que estoy ya cerca o en la misma frontera de la jubilosa jubilación, ¿no? En esa frontera uno piensa, quizá este gran progreso de una vez nos sirva para hacer como hacen los ricos, es decir, utilizar nuestra riqueza no ya para no trabajar, pero por lo menos para trabajar menos, ¿no? Es decir, las reducciones de las jornadas laborales, ¿no? Hay muchas referencias en muchos artículos, libros, ahora sobre todo que se está hablando este debate de la reducción de las jornadas,
a una famosa conferencia que impartió Keynes en Madrid, en el año 30, en 1930, en la residencia de estudiantes. Y Keynes dijo delante de toda aquella sesuda auditorio, dijo, bueno, hay algo de lo que tengo pleno convencimiento, que es que tal y como han mejorado nuestros sistemas de producción, tanto como hemos avanzado en tecnología, en eficiencia y en productividad, nuestros nietos, los de Keynes, no los nuestros, trabajarán 15 horas a la semana. Insisto, como una afirmación, no ni como un deseo, ni siquiera como un pronóstico, ¿no? No veía otra solución. ¿Qué haremos con tanta riqueza? Pues hacer lo que hacen los ricos, no trabajar o trabajar mucho menos, ¿no? Esa utopía de las 15 horas semanales se ha retomado, ¿no? Hay un libro muy bonito, antes lo he citado, Utopía para realistas, de un danés, Bregman, que de las 3 grandes transformaciones destaca esta. ¿Conseguiremos por fin una jornada laboral de 15 horas? ¿Haremos realidad el sueño de Keynes? ¿O seguiremos enredados en este incremento exponencial del trabajo, esa riqueza que no sabemos muy bien cómo contribuye a nuestro desarrollo humano, a nuestro bienestar, esas necesidades inducidas? ¿Estaremos en esa rueda? Pues yo quiero creer que seremos capaces. Pero déjame decirte otra cosa. Nos quedan 5 minutos, Tomás. Ay, perdón, 5 minutos. Tenemos que ir perfecto, terminando. Nada, no, en 5 minutos termino. No, solamente otra cosa. Ahora ha aparecido en yo creo que no es exactamente un globo sonda, ¿no? Pero se ha rehabilitado este debate de la reducción de las jornadas laborales, un debate que en su momento tuvo una gran incidencia. En Francia dio lugar a una ley de reducción de la jornada máxima a 35 horas, como recordáis, en tiempos del gobierno socialista, ¿no? Y ahora se ha retomado ese debate, ha aparecido. ¿Qué nos parecería? Bueno, pues hay, creo que 3 formas de reducir el tiempo de trabajo. Una es a cargo de los salarios, gusta poco a los asalariados, que es trabaja menos pero cobra menos. Otra es a cargo de los beneficios, que gusta poco a los empresarios, que es no, trabaja menos y yo le pago lo mismo y por tanto gano menos. Pero hay otra, que es menos trabajo a cargo de la productividad. Es decir, trabajando lo mismo, haciéndolo mejor y haciéndolo de una manera más eficiente, generamos más. Bueno, repartamos ese excedente de productividad, convirtámoslo en un derecho, en una reducción efectiva del tiempo de trabajo. Seguiremos ganando lo mismo, aunque producimos más, trabajando menos tiempo, y los empresarios seguirán ganando lo mismo, pero el trabajo estará mejor organizado, etcétera, ¿no? Oportunidades. Ese es un gran debate, yo creo que es una oportunidad. Quizá para terminar, hemos estado hablando, acabas de mencionar también a las empresas, los empresarios, hemos hablado muy tangencialmente de ese tema, pero ¿cómo ves a las empresas del futuro? Pues a las empresas del futuro las veo bien. Yo creo que el futuro cabalga a lomos, o debe cabalgar a lomos del compromiso y del talento. Y el compromiso y el talento es una cosa de personas, ¿no? Es una reflexión también recurrente en los discursos políticos, institucionales, ¿no? Las personas son la clave, las personas somos la clave. Y nos lo creemos de verdad. Yo me lo creo, y creo que es un valor progresivamente interiorizado en las organizaciones. Una organización no puede ser exitosa si no cuida a sus personas. Dicho esto, yo diría, pero hay que ser consecuente con lo que eso significa. ¿Qué significa? Que necesitamos personas formadas, cualificadas, que tengan acceso permanente a los procesos de aprendizaje y reciclaje. Y también personas que tengan un proyecto de vida, que promocionen en sus empresas, que puedan cambiar. Es decir, a ver si somos capaces de construir un tipo de organizaciones que dé respuesta a esa necesidad. En el otro vértice del triángulo necesitamos personas con derechos. Es imposible descansar en las personas si las personas no tienen derechos. Y cuando digo derechos, este es un tema muy bonito para mí, cuando digo derechos no digo solo derechos laborales, que evidentemente también, sino derechos como ciudadanos, como seres humanos, ¿no? Introduzcamos
en las empresas, en las organizaciones, en las entidades privadas también, nuestra condición de ciudadanos, nuestro derecho a la igualdad en materia de género, nuestros instrumentos de conciliación corresponsable, la defensa de la intimidad frente a la importancia creciente de la tecnología, la desconexión digital, la libertad de expresión, derechos que nos pertenecen, que son nuestros como, pues eso, como ciudadanos, ¿no? como personas que tenemos un estatus de derechos garantizados, ¿no? Y tercer vértice, necesitamos personas implicadas en los proyectos empresariales. Pero claro, la implicación en los proyectos empresariales exige personas formadas, personas cualificadas, personas que crecen en capacidades, personas con derechos, no solo nominales sino efectivos, y personas implicadas porque cada vez son personas que participan más en las organizaciones en las que están integradas, ¿no? Y cuando digo participación, me da lo mismo, no me da lo mismo, pero podemos hablar de participación en las utilidades, en los rendimientos, sistemas de retribución variable, etcétera, pero podemos hablar también de la participación en la gestión, modelos de gestión más participativa, eso que los laboralistas llamamos la cogestión, ¿no? Algo que tenga que ver con eso. Y, ¿por qué no?, empresas participadas con participación financiera, participadas en el capital, con participaciones en manos de los trabajadores que actúen como un agente significativo y que efectivamente pueda o permita, es decir, estas condiciones permitan construir un proyecto que sea realmente sostenible como empresa y realmente el sustento básico de un empleo no solamente prolongado en el tiempo, sino de calidad, ¿no? Un empleo que satisface las expectativas vitales. Bueno, creamos en la utopía. Creamos en la utopía, por terminar de alguna manera positiva. En la utopía. Bueno, desde luego hay que agradecerte este repaso amplísimo, ese contexto económico y social del que partíamos. No sé si ha servido para resolver o plantear algunas fórmulas de cómo gestionar la incertidumbre, pero desde luego nos ha dejado muchos puntos. Bueno, nadie me puede acusar de no haber claros. advertido desde el principio que iba a defraudar las expectativas del título, ¿no? Creo que nadie sabe más ahora de cómo gestionar la incertidumbre, pero hemos pasado un rato, bueno, volviendo a repasar y a traer a la mente pues esas variables que están por ahí e intentar ordenarlas un poco, nada más, no era otra pretensión. Gracias, Tomás Y Arrieta. agradecer a los organizadores y al Congreso que me haya dado la oportunidad de estar aquí, de participar de esta iniciativa, que, insisto, me parece magnífica, esta iniciativa presencial. Para ambos. Y es cierto que una característica de este congreso va a ser que tenemos que ser bastante meticulosos con los tiempos por una cuestión logística, justamente para poder controlar los accesos y todos nuestros movimientos, pero vamos a arañar una o dos preguntitas, podemos intentar plantear, igual se quedan algunas en el tintero, pero bueno, en lugar de cerrar el turno de preguntas vamos a permitir una o dos, así que los más rápidos y rápidas y que tengan las dudas ahí fresquitas, pues que levanten la mano y por aquí está el micrófono disponible para cualquier aclaración, aprovechad la oportunidad. Ahí tenemos la primera. Bueno, yo no tengo de verdad capacidad para hacer, pero yo creo que vuestro sector, digamos, participa de esa idea de que los servicios están adquiriendo una importancia creciente en nuestra sociedad, y los servicios. Los antiguos economistas, algunos de ellos se negaban hasta incorporar el valor monetario de los servicios al PIB. Decían, no, el PIB son bienes, los servicios ya es evidente que es así. Y yo creo que hay otro elemento que también está relacionado con esta forma de medir la riqueza, que es, creo que vuestra actividad
pone de manifiesto, evidencia de una manera bastante clara, en mi opinión, insisto, yo no soy un experto, ¿no?, la incorporación del valor de lo intangible a las economías, al desarrollo de las personas, ¿no? Es decir, ¿cuánto vale? ¿Qué es lo intangible? Pues lo intangible es tener un valor como marca. Lo intangible es la reputación corporativa, ¿no? ¿Cuánto vale eso? Lo intangible es tener redes de comunicación. Lo intangible es cuidar el talento de las personas. ¿Cómo se concreta? ¿Cuánto vale? Pues es muy difícil ponerle precio a eso, pero lo intangible se incorpora ineludiblemente a nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que aquí hay un amplio campo para trabajar el valor de lo intangible, ¿no? Ya no se trata de tener casas, terrenos, coches, se trata de hacer nuestra vida mejor, ¿no? Y yo, bueno, pues, estoy seguro que este tipo de actividades incrementan los conocimientos, en el sentido de la expresión de Amartya Sen, ¿no? Y la libertad de las personas hace que las personas seamos más autónomas, siento no concretar más porque no tengo capacidad para hacerlo, ¿no? De hecho, si lo hubiera sabido, salvo que esta pregunta estuviese preparada, que no lo está, pues lo hubiese dicho antes, ¿no? Solo quiero decir que no soy capaz de hacer una traslación o una proyección muy clara, porque tampoco he centrado mis reflexiones en eso, ¿no? Yo me centraría más bien en torno a eso, ¿no? El valor. ¿Qué hacemos? Hacemos cosas que no existen, cosas que no se ven. No, es mentira. Hacemos lo que hoy es más importante posiblemente en nuestras vidas. Las otras cosas corren el riesgo de acabar enterrándonos en basura después, insisto, de haber esquilmado la riqueza física que teníamos, ¿no? ¿Una más? Sí, sí. Por tanto, yo creo que nos puede enseñar este tema del sueño algo respecto a ello y respecto a poder mejorarlo en el futuro. Pues muchas gracias, porque estoy muy de acuerdo en eso. Nos salvamos todos o no se salva ninguno. No tiene sentido un modelo, creo que lo dijo el recordado Obama, ¿no? Una sociedad que hace más prósperos a los que ya son prósperos, perdón, ya estoy un poco atascado lingüísticamente, pero que hace más prósperos a los que ya son prósperos, es una sociedad que no tiene sentido, es una sociedad que no tiene futuro. Nuestro reto es hacer más prósperos a quienes no lo son, pero porque en eso también
Es decir, no solo es una apuesta ética, no solo es una exigencia de justicia estricta. En eso está nuestra sostenibilidad. Cuando uno mira, esa reflexión me parece muy interesante, cuando uno mira a lo que sustenta su propia actividad y ve que, por ejemplo, el riesgo de la precariedad está ahí, la realidad de la precariedad está ahí, pues sabe que percibe, entiende que los pilares sobre los que está asentada su propia actividad profesional, su propia vida, son frágiles y pueden quebrar. Por nuestro propio interés deberíamos reforzarlos y hacer una sociedad mejor, ¿no? Más cohesionada, más Creo más que nos vamos equilibrada. ya, ¿no? Lo tenemos que dejar aquí, Venga. pero bueno, esta es la mala noticia. La buena es que como enseguida hay pausa para el café, podemos acercarnos a Tomás y abrazarle a las preguntas que se nos han quedado ahora mismo en el tintero, que seguro que está encantado de respondérnoslas. Así que tanto a Tomás Arrieta como a Marichu Díez, un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Muchísimas gracias a los dos.